Hola, buenos días. Vamos a hacer la defensa pública de la última tarea de la asignatura Historia Económica de la Integración Europea. Mi nombre es María Mazón. Hemos seleccionado el tema sobre por qué Inglaterra tardó en entrar y por qué puede ser la primera en salir, el Brexit en perspectiva histórica. En este trabajo hemos intentado desgranar el proceso del Brexit, que es un proceso de una enorme complejidad. Resulta chocante cómo el Reino Unido, después de tener que esperar 12 años para poder ingresar, pues inicia con el ingreso que se produce en el año 73, lo que la profesora Mangas denomina una estrategia del chantaje. El Reino Unido había rechazado participar en los proyectos de integración europea de los años 50. Pero una vez puesto en marcha el mercado único, la integración europea, es consciente, toma conciencia de que lo que le interesa es formar parte de Europa. Europa, por su parte, no puede prescindir del Reino Unido por la importancia tanto económica como militar que tiene, su peso económico y militar. Resulta difícil acortar en el tiempo el desapego británico hacia Europa, hasta el punto que en el año 2002 Margaret Thatcher diría: Europa es el resultado de unos planes, es de hecho un clásico proyecto utópico, un monumento a la vanidad de los intelectuales, un proyecto cuyo inevitable fin es el fracaso. Es una percepción muy diferente del proyecto de los padres fundadores. Analizamos en particular dos figuras. Una es la figura de Churchill y la figura de De Gaulle. Las dos son muy importantes en la cuestión que tratamos del Brexit. De Gaulle, hasta que desapareció de la escena política, fue el principal escollo al que tuvo que hacer frente el Reino Unido para poder ingresar. De Gaulle desconfiaba de la tendencia atlantista, del compromiso más fuerte que él pensaba que tenía el Reino Unido con Estados Unidos y también con la Commonwealth. Churchill, por su parte, nunca tuvo una actitud clara en relación a Europa, conduciendo a equívocos. Él manifestaba, por un lado, su entusiasmo por Europa, llegando a proponer la creación de unos Estados Unidos de Europa, y sin embargo, como señala Spaak, en este sentido, diría Spaak: Churchill quería que Inglaterra ayudara a formar la Europa unida, pero que no formase parte de ella. Resultan muy interesantes respecto a De Gaulle la rueda de prensa que concedió en enero de 1963. Es un fiel reflejo del pensamiento de De Gaulle en torno al Reino Unido, porque no hace sino subrayar una y otra vez todo lo que distancia a Europa, al Reino Unido de Europa, desde el punto de vista del desarrollo económico, del progreso social, de la capacidad técnica, que son muy diferentes según él. El referéndum en sí, que tuvo lugar el 23 de junio de 2016, en él resultó ganador el abandono por parte del Reino Unido
No hay que menospreciar el voto en contra de Europa, que fue de un 51,9% y 17,5 millones de británicos, de votos de británicos. Esta cuestión para muchos será materia de estudio por muchos años. Resulta interesante reflexionar sobre por qué Cameron decidió dar un paso tan arriesgado como fue el referéndum. Existen varias razones al respecto. La cuestión de Europa siempre había sido un motivo de tensión dentro del Partido Conservador y Cameron confiaba en poder resolver el asunto de una vez por todas. Es muy interesante la valoración que hace Glencross en la obra de Martin Steiger sobre lo que denomina la política de soluciones simples. También resultan muy interesantes las valoraciones, las reflexiones del expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, sobre lo que fue el referéndum, la bajísima calidad que tuvo. Hacemos referencia en nuestro ensayo a un incidente de una diputada conservadora, Anne Soubry, que es increpada en la calle y a la que llaman fascista y nazi, algo poco usual en un pueblo tan supuestamente civilizado. Borrell destaca que al menos un aspecto positivo del Brexit es que Europa no es una cárcel de los pueblos. También, en relación con el Brexit, se pone de manifiesto, por un lado, la incapacidad de la clase política británica para evitar la salida y, por otro lado, es un triunfo del populismo. Podemos recordar a Farage exultante, declarando cómo el Brexit representa la victoria de la gente pequeña, de acuerdo con el patrón, con la definición de populismo, de ser anti-establishment, anti-élites que nos proporcionan Norris e Inglehart. Dos razones pueden estar detrás del desafecto británico por Europa. Por un lado, el pasado imperial, por otro lado, el hecho de que no fueron invadidos, las instituciones británicas sobrevivieron triunfantes. Terminamos con la reflexión de Hobsbawm sobre la falta de el no tener en cuenta la historia. Quizás si se hubiera tenido en cuenta, no se hubiera convocado un referéndum tan a la ligera. Y terminaremos con la reflexión, con la célebre frase de Ortega, que dicho sobre España cuando decía: si España es el problema, Europa es la solución, que en mi opinión se podría aplicar perfectamente al Reino Unido. Esto es todo, muchas gracias, buenos días.